Normalmente esperamos que la justicia sea como una radiografía. Digo, nos gusta pensar que cuando hay un problema legal, pues el sistema funciona como un médico frente a una placa. Ujú. El hueso está roto, aquí está la línea de la fractura y todo es blanco o negro. Claro. El problema, y esto es algo que pues uno descubre tarde o temprano, es que el conflicto humano casi nunca es una simple fractura. Y justo hoy, nuestra misión en este análisis a fondo es desentrañar una montaña absoluta de documentos. Y vaya que es una montaña. Sí, tremenda. Tenemos desde los temarios académicos más recientes de la UNAM y tratados de la ONU hasta la novísima Ley General de Mecanismos Alternativos que, se promulgó en enero de 2024. Exacto. Y queremos entender este giro radical. Vamos a desempacar esto, porque estamos hablando de, básicamente, quitarle el monopolio de las decisiones a los jueces y devolvérselo a las personas. Totalmente. Dejar atrás la cultura del pleito para abrazar esta cultura de paz. Es una transición fascinante. Porque volviendo a esa analogía que hacías de la radiografía, o sea, la fantasía del blanco y negro pues solo existe en el papel. Ajá, en los libros de texto, digamos. Sí, porque en la vida real, en los juzgados civiles o penales, una sentencia que dice tú ganas y tú pierdes, la verdad es que no sirve para arreglar el fondo del problema. Te deja con el problema emocional intacto, ¿no? Exactamente. Los documentos que vamos a analizar hoy no plantean una simple actualización burocrática. No es como si solo estuvieran cambiando los formatos en un ministerio público. Claro. Lo que revelan es un cambio de paradigma estructural, y yo diría que hasta psicológico, en cómo el Estado entiende el conflicto. Es aceptar que la justicia tradicional, pues a menudo impone un castigo, pero deja el tejido social completamente roto. Y para dimensionar esta nueva ley de 2024, me parece que primero necesitamos, entender de qué estamos huyendo. Ujú. Porque las fuentes son clarísimas respecto a que el sistema de justicia tradicional está, al borde del colapso, saturado de expedientes que tardan años. Años, sí. Y el desgaste más fuerte, no es el de los archiveros llenos de papel, sino el desgaste humano. Ándale, justo ahí es donde entran estos famosos MASC, los mecanismos alternativos de solución de controversias, que para quienes escuchan y no están tan familiarizados, pues estamos hablando de negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Así es. La esencia de todo esto es buscar una salida pacífica y voluntaria, pero fuera de los tribunales. Es como, el sistema tradicional yo lo veo como un ring de boxeo. Totalmente. Donde un juez simplemente levanta la mano del ganador y deja a la otra parte resentida, derrotada y a veces hasta arruinada. En cambio, los MACs suenan más a sentarse a armar un rompecabezas en equipo. Es una excelente forma de verlo. Y el cambio conceptual es tan drástico que, fíjate, está obligando a rediseñar cómo enseñamos el derecho desde la universidad. Sí, vi eso en los textos. El temario de la UNAM que revisamos marca, pero explícitamente, la urgencia de pasar del abogado litigante al jurista negociador. Que es un cambio de chip gigante. Monumental, porque históricamente a los estudiantes de Derecho se les ha formado bajo la cultura del litigio, o sea, una confrontación puramente adversarial. Como gladiadores, ¿no? Camino, la familia se destruye o si la empresa quiebra. Básicamente, les enseñan a hacer autopsias de los conflictos. ¡Qué fuerte! Pero sí. Es que el juicio tradicional abre el problema. El juez dictamina, esta relación murió por culpa de esta persona. Te impone una multa y cierra el caso. Pero, el paciente sigue muerto. Y las personas quedan profundamente resentidas. Estos mecanismos alternativos suenan más, a una sesión de fisioterapia. Ajá. Duele un poco al principio. Duele. Y requiere que ambas partes trabajen de verdad. Pero el objetivo final es rehabilitar el músculo para que puedan volver a caminar juntos, o al menos, no hacerse más daño. Eso de la economía procesal que mencionaban las fuentes tiene mucho sentido así. Exacto, porque no se trata solo de ahorrar dinero o años de juicio, sino de reducir ese tremendo desgaste emocional. El jurista negociador busca un esquema de ganar-ganar. Pero espérame un momento aquí, porque me surge una duda pensando un poco de abogado del diablo, desde una perspectiva institucional. A ver, dime. Si le decimos a la gente, oigan, ya no vayan con el juez, siéntense a arreglar sus problemas entre ustedes en una mesa. Digo, ¿esto no es una forma elegante de que el Estado se lave las manos? Como que parece que el Estado está diciendo, estoy rebasado, arréglense como puedan.
¿No le quita poder al Estado esto? Pues cualquiera pensaría eso al principio, pero, y aquí es donde lo fascinante empieza, si leemos con cuidado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, la fundamentación de la nueva ley, Sí, la narrativa es exactamente la opuesta. El Estado no se está debilitando, se está madurando, está reconociendo sus propios límites constitucionales. o sea, lo asume como una evolución. Totalmente. De hecho, el artículo 17 de la Constitución eleva estos mecanismos casi al rango de derecho humano. Y la Corte dictaminó algo clave, que los MASC gozan de la misma dignidad que la jurisdicción del Estado. ¡Wow! Misma dignidad. O sea, eso no es cualquier cosa en lenguaje jurídico. Para nada. Significa que un acuerdo logrado en mediación no es justicia de segunda categoría para los que no pudieron pagar un buen abogado. Claro, no es el premio de consolación. Exacto. El Estado promueve pasar de una justicia heterocompositiva, o sea, donde un tercero como el juez impone la solución desde arriba, Ajá. hacia la justicia autocompositiva, donde las partes deciden. Esto, lejos de debilitar al Estado, empodera al ciudadano y le da valor legal a la voluntad de las personas. Ok. Toda esta sanación emocional y la autocomposición, pues tiene muchísimo sentido si hablamos de, no sé, un límite de propiedad con un vecino o un divorcio que se quiere llevar por la paz. Conflictos civiles o mercantiles. Exacto. Pero hay un punto en los documentos donde el tema se pone bastante tenso. ¿Qué pasa cuando el daño no es un pagaré que alguien no quiso firmar, sino un delito real? Ahí entramos en aguas profundas. Porque cuando hay violencia o vandalismo grave, la justicia tradicional diría, pues rompiste la ley, te vas a la cárcel y punto. Pero las fuentes nos llevan a la justicia restaurativa en el ámbito penal. Y ese es el salto evolutivo que más trabajo le cuesta asimilar a la sociedad. Históricamente, la justicia penal formal expulsa a la víctima de la ecuación. ¿Cómo que la expulsa? O sea, si alguien sufre un robo, el fiscal toma el caso, el Estado es quien acusa y la víctima se vuelve un simple número de expediente. ¿O un testigo más? Ah, ya. El Estado dice, rompiste mis reglas, yo te castigo a ti y la víctima queda de lado. Exactamente. Pero la justicia restaurativa, basada en cosas como las reglas de Tokio de la ONU, cambia la pregunta. Ya no es qué regla se rompió, sino quién resultó herido y qué se necesita para sanar esa herida. Y para ilustrar esto, los textos traen un caso fundacional que la verdad me pareció súper revelador. Ocurrió en Kitchener, Canadá, por ahí de 1974. Sí, es un caso de estudio clásico. Y la historia, para resumirla un poco, cuenta que dos adolescentes, pues en una noche de embriaguez, se dedican a destrozar llantas y quebrar ventanas en su comunidad. Ajá. Causaron daños por unos $2,200, que en esa época era un dineral. Los atrapan, van a la corte, se declaran culpables. Y lo que la sociedad esperaba era el castigo normal. Que los mandaran a prisión juvenil, ¿no? Exacto, un escarmiento y cerramos el caso. Pero un agente de libertad condicional intervino con una propuesta rarísima para el 74. ¿Qué visión tuvo ese agente? Convenció al juez de suspender la sentencia de prisión con una condición. Los jóvenes tenían que ir, tocar a la puerta de cada una de las personas afectadas, dar la cara y escuchar el impacto de lo que hicieron. Y comprometerse a restituir el daño trabajando. Y entiendo que pagaron hasta el último centavo, ¿verdad? En voz alta. Si a mí me destrozan el coche, yo no sé si me baste con que un chavo llore en mi sala y me prometa pagarme. Alguien podría decir que esto es un castigo súper suave para un delincuente. ¿Realmente funciona sentarse a platicar? Si conectamos esto con el panorama general de los estudios que revisamos, te das cuenta de que no es suavidad, es eficacia pura. ¿A qué te refieres? Piensa en los mecanismos mentales de un ofensor. Cuando lo encierras en una celda, es facilísimo para él racionalizar su comportamiento. Dice, el sistema me odia, la policía es corrupta, y desconecta su acción de la humanidad del afectado. Claro, se victimiza. Exacto. Pero obligarlo a sentarse frente a, no sé, una madre de familia que le explica cómo no pudo llevar a su hijo al hospital porque le destruyó el auto, Uf, sostenerle la mirada y escuchar ese dolor humano, es un proceso psicológico 1000 veces más duro y transformador que estar callado en una celda. Sí, porque en la cárcel asumen que tienen una deuda abstracta con la sociedad. Exacto, abstracta. Pero aquí le deben una explicación a una persona con nombre y apellido. Y esto me lleva a algo fascinante del temario de la UNAM,
porque para que no terminen a golpes en esa sala, necesitas a un facilitador súper preparado. No cualquiera puede mediar esa tensión, claro. Y el temario menciona explícitamente aplicar técnicas de inteligencia emocional de Daniel Goleman y programación neurolingüística, o PNL. Y qué bueno que lo mencionan, porque la mediación no es solo sentarlos y decirles, pues hablen. Hablemos de la PNL en este contexto, que no es magia, es ingeniería del lenguaje. A ver, danos un ejemplo de cómo se vería esto en la mesa. Imagina que la víctima llega llena de adrenalina y dice, «¡Eres un monstruo y me arruinaste la vida para siempre!». Que es una reacción supernatural. Naturalísima, pero ese lenguaje absolutista activa las defensas del ofensor. Se va a cerrar, va a cruzar los brazos y adiós diálogo. Se vuelve un ataque personal. Ahí entra el facilitador con la PNL. Hace un reencuadre, traduce esa emoción visceral a un problema manejable y dice algo tipo, escucho que estás profundamente frustrada por la pérdida económica y la inseguridad que te causaron estas acciones. Ah, ya. Le quita el insulto directo, pero valida la frustración. Justo. Desactiva el cerebro reptiliano, digamos, y los mantiene enfocados en el problema sin invalidar el dolor de la víctima. Toda esta ingeniería del lenguaje suena increíble, de verdad. Pero mi escepticismo me dice, ¿qué pasa si el ofensor sale de la sala, firma muy bonito y luego decide no cumplir? Es el miedo de todos. O sea, si no hay consecuencias, esto se vuelve un club de optimismo. Y supongo que para eso necesitábamos la nueva ley, para institucionalizar todo esto. Exactamente. Todo este marco teórico ya existía, pero necesitaba un andamiaje legal robusto. Y así llegamos al hito más reciente, la Ley General de enero de 2024. ¿Que por lo que leí viene a ponerle dientes al proceso? Sí, instaura un Consejo Nacional de MASC y crea el Sistema Nacional de Información de Convenios. Y ese sistema es el que garantiza que se cumpla, ¿no? Sí, porque cuando logras un acuerdo con un facilitador certificado y lo subes a ese sistema nacional, ese convenio adquiere la categoría de cosa juzgada. O sea, ¿tiene el mismo peso legal que una sentencia dictada por un juez después de años de juicio? Tal cual. Si alguien incumple, no tienes que empezar una demanda de cero ni buscar peritos. Vas con un juez civil, presentas el convenio y exiges la ejecución inmediata. Te congelan cuentas o te embargan. ¡Wow! Le da un peso brutal a la palabra humana. Totalmente respaldado por el Estado. Pero fíjate que leyendo a fondo la ley, me topé con algo que me parece, no sé, casi un cortocircuito. Una aparente contradicción. A ver. Por un lado hablamos de humanizar la justicia, de empatía, del dolor de la víctima. Pero de pronto la ley mete la solución de controversias en línea. Y no hablan de hacer un Zoom, hablan de sistemas automatizados, inteligencia artificial, contratos inteligentes. Sistemas de justicia descentralizada. Sí, sistemas híbridos. Y en el párrafo de al lado, la ley habla de justicia terapéutica para cuidar las emociones. ¿No choca esta tecnología fría, de algoritmos, con la empatía humana que requiere la mediación? Es una excelente observación y plantea una pregunta muy importante, pero no es una contradicción, es una diversificación del acceso. A ver, explícame eso. Imagina que eres una empresa en Monterrey y un proveedor en Mérida te cobró mal una factura enorme. Ajá. No necesitas sentarte en un círculo de sanación emocional a platicar tus sentimientos sobre la factura. Pues no, yo quiero que me devuelvan mi dinero rápido. Exacto, la agilidad es vital ahí. Para eso aplican los contratos inteligentes o la justicia descentralizada. Si hay un incumplimiento rastreable, el sistema detecta la falla y transfiere una penalidad automáticamente, sin demandas ni abogados. O sea, usas los algoritmos para los pleitos mecánicos o comerciales. Y reservas la humanidad pura para donde de verdad se necesita. Casos de familia o materia penal. Ándale, ahí es donde entra la justicia terapéutica que mencionabas, el enfoque donde el facilitador actúa casi como un agente terapéutico para prevenir que el mismo proceso legal traumatice más a las partes. Es tener un menú de opciones. Exacto. Eficiencia algorítmica para lo técnico y empatía profunda para lo sensible. Siempre, y esto es clave, basados en la voluntariedad. Nadie te puede obligar a usar un algoritmo si no quieres. Si hacemos una recapitulación de este viaje, es verdaderamente asombroso. Lo es. Digo, vimos cómo los manuales de la UNAM, los tratados y ahora la ley de 2024 demuestran un esfuerzo titánico. Están tratando de trasladar a toda una sociedad de una cultura del litigio,
donde para ganar hay que destruir al otro. A una cultura de paz donde las personas se hacen responsables. Y se vuelven protagonistas de sus propias soluciones. Pero, y con esto me gustaría ir cerrando, todo este material me deja una reflexión, una duda profunda para el futuro. A ver. Las fuentes insisten en la buena fe, y la justicia terapéutica ya asume legalmente que un pleito mal llevado te puede enfermar o traumatizar. Sí, reconoce el daño psicológico como algo real. Exacto. Si el sistema ya reconoce oficialmente que tiene el poder de velar por la salud emocional en un conflicto, llegará el día en que demandará a alguien a la mala. Uy. O sea, demandar por la vía tradicional sabiendo que podías mediar, pero haciéndolo con la intención pura y calculada de arruinarlo mental y financieramente. ¡Qué fuerte! Llegará el día en que eso sea considerado no solo una táctica sucia de abogados, sino una agresión literal a la salud pública. Es una gran pregunta. Porque si el sistema ya te da las herramientas para sanar, elegir destruir al otro a sabiendas de que hay otra vía, pues es algo para reflexionar. Arregla el problema ya, Definitivamente. no esperes más. ¿Por qué siempre me Y echas es la una culpa? reflexión Porque es que tu nos culpa, toca a admítelo. todos. Cálmense los dos, esto no ayuda a nadie. Deja de gritarme, tú empezaste. Llegamos a un acuerdo sin llegar a juicio. Es mejor arreglar el problema fuera de un tribunal.